Buenos días, hermanos, a todos. Que Dios los bendiga. Ya primero Dios, el miércoles ya estará nuestro pastor con nosotros. Ya, gracias a Dios, ya está en el estado, si no me equivoco. ¿Qué les parece si buscamos la cita bíblica en el libro de Efesios 5:8? La semana pasada hablábamos acerca de tener comunión, que es uno de los pilares, que es parte de la iglesia, hermanos, como congregación. Si no tenemos comunión, hermano, no somos iglesia. No somos iglesia si no tenemos comunión los unos con los otros. Porque la comunión es un fruto, hermanos, de andar en luz, como decíamos la semana pasada. Y hoy quise Dios poner en mi corazón esta semana, hermanos, hablar acerca de andar como hijos de luz. La semana pasada no me pude meter mucho en ese tema porque estábamos hablando acerca de la comunión que tenemos que tener como hermanos. Lo que estorba en la comunión entre nosotros, actitudes y todo aquello que viene a ser de piedra de tropiezo en nuestra comunión. Y hoy, hermano, esta semana Dios me pone en mi corazón preparar este tema, andar como hijos de luz, porque andando como hijos de luz, hermano, vienen muchas consecuencias buenas sobre nuestra vida en lo personal, como familia o como congregación. Amén. Entonces vamos a leer Efesios 5:8. Dice la palabra del Señor: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar, hermano. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por tu palabra, por tu misericordia, porque tú nos guías cada día, Señor. Gracias porque nos muestras a través de las Escrituras la forma en cómo debemos de caminar, de comportarnos, Señor, lo que te agrada, lo que no te agrada, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es lumbrera a nuestros pies, mi Señor. Y en esta hora, Dios, nos sumergimos en tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, esté revelando, esté corriendo ese velo en muchos de nosotros, Dios, de nuestros ojos, para poder ver claramente, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que quites todo aquello que estorbe, todo afán en nuestro corazón, Señor. Toda distracción, Señor. Que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, y que traiga buen fruto, Señor, a futuro. En el nombre de Jesús lo ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Dios, interviniendo en este momento, Señor, en nuestras vidas, Señor. Bendícenos en esta hora con tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Gracias, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén, Dios. ¿Gustan tomar su asiento, hermanos? Y bueno, vamos a comenzar como introducción, hermano. Como hijos de luz, nuestras acciones de cada uno de nosotros, nuestras acciones debieran reflejar nuestra fe. Debiéramos llevar vidas morales de modo que reflejemos la bondad de Dios en favor de otros. Y bueno, vamos ahí mismo en Efesios, vamos a leer, hermano, ¿me vas siguiendo con la mirada? Vamos a leer del 1 y yo te digo hasta dónde vamos a leer. Dice la palabra del Señor: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia que cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo,
hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Amén. El título que tiene esta parte de esta porción de las Escrituras, hermanos, se llama Andad como hijos de luz. Y es lo que vamos a estudiar hoy, hermanos, andad como hijos de luz. Y de esta parte saqué 5 puntos de cómo podemos nosotros andar como hijos de luz. Queremos que vengan buenos frutos en el futuro de nuestras vidas, en cada decisión que tomamos. Todo va a depender de la decisión que tomemos hoy, hermanos. Hoy el Señor nos dice, anda como hijo de luz. Te animo a que andes como hijo de luz. Y vamos a estudiar qué es andar como hijo de luz. Y vamos a comenzar con Efesios 5:1, cuando dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Un comentarista decía que el imitar, hermano, dice que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos amados. Somos el objeto del amor de Dios, puesto que existe esta relación paternal y amorosa. Esta debe determinar el modelo de vida que debemos imitar. La palabra imitar, hermano, del griego, dice que es una palabra que es mimetes, que quiere decir movimiento físico. Aquí incluye expresar en carne propia el carácter y el espíritu del modelo a imitar. Como en la vida actual, el niño normalmente desea ser como su padre y el padre desea que su hijo crezca en ser como él. Así deben de ser los hijos de Dios. Nosotros cada día, hermano, nos tenemos que estar imitando los rasgos de Dios. Y sabemos que Jesús es Dios. Y los rasgos de Jesús, las acciones que Él hizo y todo lo como Él vivió, hermanos, lo podemos encontrar en los 4 evangelios. Porque Jesús dijo que Él era Dios. Él es Dios, hermano. Jesús. Cuando nosotros leemos los evangelios podemos ver muchas acciones que hizo Jesús. Su carácter, su bondad, su misericordia. Dice en Juan 2, en primera de Juan 2:6, hermano, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si cada uno de nosotros decimos que estamos en Jesús, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, debemos caminar como Jesús caminó. Imitar cada día lo que Él hizo. Cada día adaptar los rasgos, el carácter de Jesús en nuestras vidas. Trabajar en eso. Fíjense en Juan 15:9, aquí nos dice Jesús, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo os he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y Jesús, hermano, siempre nos dio ejemplo de sujeción al Padre. Sabemos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Jesús siempre caminó sujeto al Padre y no hacía nada que el Padre no le dijera, hermano, a través del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta aquí que el mismo Jesús nos está diciendo que Él ha guardado cada mandamiento y cada ordenanza que le dio el Padre. Jesús lo guardó, hermanos. Entonces nosotros de igual manera tenemos que guardar cada mandamiento, cada ley que el Señor nos ha mandado. Dice, si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Cómo me parezco cada día más a Jesús, hermano? Cuando yo guardo sus mandamientos, cuando yo aplico cada mandamiento en mi diario vivir, en mi vida. En primera de Pedro dice en 2:21, pues para esto, dice, fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Cada día nos tenemos que parecer más al modelo que Dios nos puso, hermano. Es el modelo de vida que Jesús llevó en este tiempo dentro de su ministerio. Amén. Fíjense un ejemplo de Jesús acerca de su servicio, hermano. Uno de tantos ejemplos que nos dejó, hermanos, cuando leemos en las Escrituras, viene en Juan 13:12. Si gustan buscarlo, hermanos. Juan 13:12. Dice la palabra del Señor, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy.
Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo, dice Jesús, os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Nos damos cuenta? Aquí en esta acción de Jesús, hermano, podemos ver dos cosas. Una, la importancia de estar lavados con la sangre de Cristo. La importancia de nosotros estar limpios para presentarnos delante del Padre, que eso solamente lo podemos hacer a través de Jesús. Pero la otra acción que vemos, hermano, en esta parte que hizo nuestro Señor Jesucristo es la acción, hermano, de lavarle los pies a sus discípulos. Sabemos y nos han enseñado que esa tarea, hermanos, en aquellos tiempos, en la cultura de ellos, hermanos, lo hacía el siervo que estaba más abajo, hermanos. El siervo que era el esclavo, que estaba preparado con una bandeja y una toalla, y cuando llegaban los viajeros a la casa del amo, cuando llegaba alguien de fuera de visita a la casa de su amo, él era el encargado de lavarle los pies. Y ese trabajo, hermano, para muchos en esos tiempos era denigrante. No ibas a ver un fariseo lavándole los pies a sus discípulos, jamás en la vida, hermano. Jamás ibas a ver en esos tiempos a un fariseo, un maestro de la ley. Jamás ibas a ver eso, hermano. Tan es así que los discípulos, hermano, ninguno se tomó el cuidado de decir, yo les lavo los pies. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque muchas veces algún comentarista decía que batallaban a veces con el ego. No había entre sus discípulos alguien que decía, oh Señor, cuando estés en tu reino, a mí ponme a tu derecha y a mi hermano a la izquierda, y ahí la mamá abogando por los hijos, ¿no? Y cada uno ya estaba pensando en su mente, oh, yo cuando ya Cristo gobierne y yo voy a ocupar este peldaño, voy a ocupar este lugar, ¿no? Ahí vemos a Judas a lo mejor pensando que él iba a ser el tesorero de todo el reino, ¿no? Y ya desde antes dice la Biblia que él robaba, ¿no? Ya traía malas mañas, Judas. Entonces podemos ver que cada uno, hermano, en su corazón no tenía claro todavía bien lo que estaban haciendo, hermanos. Ahí vemos a otros hombres que queriendo destruir Samaria, hermanos, que descendiera fuego del cielo. Vemos esa actitud así fuerte, carácter y bien arrebatada, hermano. Podemos ver en cada uno de ellos. Y podemos ver que en este momento nadie dijo, yo les voy a lavar los pies, te voy a lavar los pies, maestro. Nadie. Porque todos se sentían arriba, hermanos. Arriba, en lugares altos, en pedestales. Pero Jesús, que siendo el maestro, hermano, Él tomó ese lugar de lo que era el lugar de los esclavos, ese acto que para muchos era denigrante. Jesús, que siendo el maestro y el Señor, Él lo hizo en cada uno de ellos. Y ese fue el ejemplo que les deja a los discípulos. Y es el ejemplo que nos deja a nosotros, hermano. Que somos llamados a servirnos los unos con los otros. ¿Nos damos cuenta? En aquel tiempo fue un acto de lavarle los pies a los discípulos, a cada uno de ellos. Pero no solamente fue ese acto que hizo Jesús, hermano. Durante todo su ministerio, y me imagino que muchas cosas que no se registraron en la Biblia, hermano, de su niñez, de su adolescencia, de su juventud, hermano, yo creo que nos daríamos cuenta la vida de servicio que llevó nuestro Señor Jesucristo. Cuando no sanaba un enfermo, hermano, estaba por las calles, por los pueblos, predicando el Evangelio, alimentando las multitudes. Y podemos ver muchos actos, hermano, que Jesucristo hizo de servicio para la comunidad, para la iglesia que se estaba formando en ese tiempo, para los discípulos que lo seguían. ¿Nos damos cuenta? Entonces nosotros, hermanos, somos llamados a servir. Y ese ejemplo, ese que nos dijo Jesús, que Jesús es Dios. Y como dice el versículo que leíamos el 1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. En estos tiempos los grandes predicadores, los grandes siervos, ya no quieren servir, hermano. Ya nada más están allá arriba y quieren los aplausos y quieren los renombres y todo, hermano, pero ya no sirven. Ya no sirven como debieran de servir. Pastores que no visitan a las ovejas, líderes que solamente se la pasan en sus casas. Nosotros tenemos que ser diferentes. Hermanos que no se preocupan por la necesidad del hermano vecino. Nosotros tenemos que ser diferentes, hermano. Tenemos que caminar como Jesús caminó. Te le voy a leer una pequeña historia, hermano, que saqué de un libro. Dice, para ser realmente grande uno tiene que tener esta humildad que le hace tanto rey como servidor de la humanidad. Fíjate, hay un libro que se llama El querido capitán, de Donald Hanke, espero pronunciarlo bien.
Hay un pasaje que describe cómo el querido capitán se preocupa de sus hombres después de una marcha. Todos sabíamos instintivamente que era superior a nosotros, de una manera más noble. Supongo que por eso mismo podía ser tan humilde sin perder la dignidad, porque también era humilde. Si es esa la palabra, creo que sí. Ningún problema nuestro era demasiado insignificante para que él se encargara. Cuando empezábamos las marchas, por ejemplo, y nos dolían los pies y se nos llenaban de ampollas, como nos solía pasar al principio, se habría pensado que se trataba de sus propios pies por el trabajo que se tomaba. Por supuesto que después de la marcha había inspección de pies. Eso era de rutina, pero para él no era una mera cuestión de rutina. Entraba en nuestra habitación y si alguno tenía un pie dolorido, se arrodillaba en el suelo y lo miraba tan cuidadosamente como si hubiera sido un médico. Luego recetaba, y los remedios siempre estaban a la mano, porque nos los traía el sargento. Si había que pinchar las ampollas, corrientemente lo hacía él mismo en el momento, para asegurarse de que se hacía con una aguja bien limpia y que no se dejaba entrar ninguna suciedad. No lo hacía con afectación ni para causar efecto, sino sencillamente porque consideraba que nuestros pies eran importantes y que nosotros éramos bastante descuidados. Por eso consideraba que era mejor encargarse personalmente de las cosas. Sin embargo, a nosotros nos parecía que había algo casi religioso en el cuidado que tenía de nuestros pies. Parecía tener un toque de Cristo. Y nosotros le queríamos y honrábamos más por ello. ¿Nos damos cuenta? Estos hombres honraban más al capitán por el cuidado que tenía y por la importancia que veían que ellos representaban para su capitán. Y lo honraban más, hermano, por ese cuidado que tenía hacia ellos, que por el llamado que tenía, que por el puesto, que por todos los emblemas que pudiera tener. Lo amaban más por sus acciones y ellos notaban que había algo religioso, algo cristiano en lo que él hacía. Así nosotros nos tenemos que comportar cada uno de nosotros, no solo en la iglesia, hermano, en el trabajo, en nuestros hogares, en donde nosotros nos desarrollemos en la sociedad, hermano. Cada uno de nosotros nos tenemos que comportar de acuerdo a como lo haría Jesucristo, de acuerdo a como una vez lo hacía este capitán y quedó aquí registrado. Primera de Corintios 11:1 dice la palabra del Señor también acerca de imitar, hermano. Dice que Pablo también hablaba de esto. Dice Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo se atrevería a decir: sed imitadores de mí. Pero Pablo sabía que traía una carga encima, hermanos. Una tremenda carga de decir: sean como yo, porque yo soy como Cristo. La pregunta es: tú, esposo, ¿le puedes decir a tus hijos: sean como yo, porque yo soy como Cristo? ¿Le puedes decir a tu esposa: esposa, sé como yo, porque yo soy como Cristo? ¿Le puedes decir a tus trabajadores, a tus padres donde te desarrollas: sean como yo, porque yo soy como Cristo? ¿Reflejamos en nuestra vida las marcas de Cristo, hermanos? ¿En realidad caminamos como caminó Dios? ¿Estamos cada día imitando a Cristo? Fíjense, hay un comentario que habla acerca de esto. ¿Por qué dice Pablo: sigan mi ejemplo? Él no era arrogante. No es que por eso se ponía tanta arrogancia. No se creía una persona sin pecado tampoco. En este momento los creyentes en Corinto, hablando de esa ciudad de Corinto, no habían mucho acerca de la vida y ministerio de Cristo. Pablo no podía decirles que imitaran a Cristo por los evangelios, porque todavía los evangelios, hermano, no habían sido escritos. Entonces lo que ellos llevaban en ese momento, hermano, era la palabra que llevaban. El testimonio en sus vidas era lo que representaban. Eran cartas abiertas a la gente, hermano, que podían leerlos en cada una de las acciones que ellos tenían. Podían leer la vida de Jesucristo. Ahora tenemos las Escrituras y nos damos cuenta cómo Cristo caminó. Nos damos cuenta en el Antiguo Testamento el carácter de Dios hacia ciertas circunstancias en el pueblo de Israel. Pero en ese tiempo no se tenía, hermanos, no se tenían los evangelios para hablar de Cristo. Se tenía el Antiguo Testamento, pero no se tenía completa la Biblia como la tenemos hoy. Por lo tanto, no tenían idea de cómo era Jesús. La mejor manera de guiar a estos nuevos cristianos era mostrándoles a un Cristo en quien confían.
Y tenemos varias citas bíblicas, hermano, Gálatas, Filipenses, Tesalonicenses. Varias de esas cartas podemos ver cómo Pablo dice, sean como nosotros, sean como yo. Dice, Pablo estuvo en Corinto casi 2 años, hermano, y pudo establecer una relación de confianza con muchas de estas personas. ¿Nos damos cuenta? Pablo y los apóstoles, hermano, llevaban en su vida las marcas de Cristo. Ellos cada día que vivían, hermano. Pablo decía, son cartas escritas, decía Pablo. Porque cada uno de nosotros, hermano, cuando nos convertimos a Cristo, en el momento que nos convertimos a Cristo, que nacemos de nuevo, nos convertimos en luz. ¿Te das cuenta? Y la gente, automáticamente, las personas que no conocen a Cristo, van a poner sus miradas en nosotros. La pregunta es, ¿qué van a ver en nosotros? ¿Van a ver luz o van a ver oscuridad, hermanos? ¿Qué van a ver ellos? ¿Qué irán a ver? Y bueno, imitemos a Cristo cada día, hermanos. Apeguémonos más a la palabra del Señor, a cómo caminaba Jesús. Estudiemos a Dios, estudiemos la palabra, hermanos, porque eso es uno de los puntos que hay dentro de esta parte de Efesios, de cómo andar como hijos de luz, ser imitadores de Dios, ser imitadores de Jesús. Amén. El punto número 2, hermano, de cómo andar como hijos de luz es viviendo en amor como Cristo caminó. Efesios 5:2 dice la palabra del Señor, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Primera de Pedro 4:8, hermano, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Si la semana pasada hablábamos de la comunión entre nosotros, y aquí nos dice Primera de Pedro que el amor, hermano, que se genera entre nosotros como congregación, cubre multitud de pecados, hermano. Retrae las acciones que pudiéramos tomar, el amor que se genera entre nosotros. Todas vuestras cosas sean hechas con amor, dice Primera de Corintios 16:14. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Así como Jesús hizo todo lo que hacía, hermano, pensando en nuestra salvación, cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cada insulto, todo lo que Jesús pudo soportar, hermano, entre todo su ministerio, fue por amor a nosotros. Y ese mismo amor es el mismo amor que se debe de mover entre nosotros, el amor de Dios. Dice en Primera de Corintios 13:4, hablando acerca del amor, dice la palabra de Dios que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Eso es el amor, hermanos. Son las características del amor bíblico, hermanos. Segunda de Corintios 2:15 dice la palabra del Señor, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En esta parte de Efesios 5:2, hermano, cuando dice, y andad en amor como también Cristo nos amó, dice que también se entregó por nosotros en ofrenda, hermanos. El sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, la obra que hizo Jesucristo, hermano, fue un olor grato, un olor fragante, hermanos, que subió a la presencia de Dios. Y como consecuencia nosotros tenemos que caminar, hermano, en las mismas pisadas que Jesús caminó, para que nosotros también nuestras acciones, siendo hijos de luz, lleguen como olor grato delante de la presencia de Dios. Y aquí nos lo dice en este versículo en 2 de Corintios 2:15, porque para Dios dice que cada uno de nosotros, hermano, somos grato olor de Cristo. En los que se salvan, porque dice que también en los que se pierden, hermano, a estos, dice en el 16, ciertamente olor de muerte. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros decidimos andar en luz, hermano, cuando decidimos aceptar la salvación de Cristo, en ese momento nosotros, todo lo que nosotros hacemos, hermano, decidimos si queremos que de nosotros salga un olor fragante y llegue a la presencia de Dios. Porque dice que en aquellos que se pierden, dice que es un olor de muerte, y aquellos y nosotros olor de vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Dice la palabra del Señor. Dice en Hebreos 13:15, así que ofrezcamos siempre a Dios
por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y nos damos cuenta aquí de que no nos olvidemos de qué, hermanos, de hacer el bien, que fue todo lo que Jesús hizo durante toda su vida, hermano. Desde el Antiguo Testamento nos damos cuenta cómo Dios traía al pueblo de Israel. Y Dios se airaba, hermano, con el pueblo de Israel cuando ellos hacían mal. Cuando volteaban su mirada a los ídolos. Cuando entre el pueblo de Jerusalén, hermano, o los reinos del norte, abusaban de la gente pobre, abusaban de los esclavos. Eso le airaba al Señor. Pero aquí la palabra del Señor dice que nosotros hagamos bien, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no nos olvidemos. Esto, hermano, cuando nosotros hacemos bien en nuestras vidas, todo lo bueno, hermanos, todo lo que es bueno de acuerdo a la palabra del Señor, y cuando nosotros ayudamos a otros, eso, hermano, sube delante de Dios como un olor fragante al Señor. Dice que la palabra fragante, hermano, viene de una palabra griega que es euodia, que quiere decir fragancia. Se utiliza metafóricamente en tres formas. Fíjate, la primera, de aquellos que en el testimonio del Evangelio son para Dios grato olor de Cristo. Cada uno de los que nos convertimos, cada uno de los que nacemos de nuevo, somos un olor grato delante del Señor. Amén. 2 dice, de la ofrenda que Cristo hizo de su vida por nosotros. El número 2 es la ofrenda que Jesús hizo por nosotros. Dice que es una ofrenda, fue una ofrenda y sacrificio a Dios, en olor también fragante, según Efesios 5:2, lo que acabamos de leer, en olor suave, de olor grato, olor de suavidad y de perfume. Y otro, hermano, el 3 dice que de la ayuda material enviada a Pablo desde la iglesia en Filipos, la ayuda que le enviaban a Pablo en aquellos tiempos, cuando la iglesia se disponía a ayudar a otros, eso era, hermanos, era un olor suave, dice que era un olor grato delante del Señor. En los tres casos, la fragancia es la que asciende a Dios por medio de la persona y como resultado del sacrificio de Cristo. ¿Nos damos cuenta? Sin sacrificio de Cristo, hermano, nuestras ofrendas no hubieran sido posibles. Y vamos, aquí tenemos el punto número 2 de cómo andar como hijos de luz. El primer punto es imitando a Dios, primeramente. El segundo punto, viviendo en amor como Cristo. Y el tercer punto, hermano, no participando de las obras de las tinieblas, cada uno de nosotros. Efesios 5:3 vamos a leer ahí, como venimos leyendo, y vamos a leer de 5 al 13. Dice la palabra de Dios, pero fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre nosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz, es lo que manifiesta, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y nos damos cuenta en esta porción, hermano, de aquí de Efesios, del 1 al 20, nos damos cuenta que del 3 al 3, hermano, nos da en esa parte, hermano, en esa parte nos da ciertas cosas que nosotros no tenemos que participar con las personas de allá afuera. Y una de ellas, hermano, es que habla acerca de palabras deshonestas. Tengamos cuidado con lo que nosotros hablamos, hermano. No tenemos que ser deshonestos con la gente, siempre hablar verdad, palabra que edifique, porque un día vamos a dar cuentas de todo aquello que salga de nuestros labios. Los jóvenes van a dar cuenta de todo lo que sale de sus labios entre sus compañeros de escuela, de trabajo. Los varones van a dar cuentas de todo lo que sale de sus labios un día. Y entonces un día nos va a juzgar el Señor si salieron palabras honestas o deshonestas.
Pero aquí la palabra del Señor nos anima hoy, que no salga ninguna palabra deshonesta de vuestros labios. Pero también dice que necedades, que no seamos necios. También dice que no hagamos truanerías y que no salgan palabras vanas de nuestros labios, hermano. Fíjense lo que, bueno, aquí cuando habla esta parte, hermano, dice que comprobemos lo que es agradable delante del Señor. Todo aquello que nosotros creemos que es agradable delante del Señor, vivámoslo, hagámoslo. Si nos damos cuenta que esta parte no agrada al Señor, entonces quitémoslo de nuestro diario vivir. Fíjense que y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien tenemos nosotros que reprenderlas, hermano. Reprender las obras de las tinieblas. Amén. Primera de Corintios 5:9, también aquí nos enseña un poco Pablo en Corintios acerca de este estilo de vida que llevan muchos de allá afuera y que nosotros nos tenemos cada día que estar limpiando todas esas cosas. Primera de Corintios 5:9 dice la palabra de Dios: os he escrito por carta que no os juntéis con fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, no está hablando de las personas de afuera, o con ávaros, o con ladrones, o con idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano. Ninguno que llamándose hermano. La semana pasada hablábamos de la comunión y hablamos en una parte cómo teníamos que recibir a la gente que viene de afuera, con los brazos abiertos, con la misericordia del Señor. Así tenemos que recibir a toda la gente, teniendo comunión los unos con los otros. Pero alguien que ya llamándose hermano, porque los de allá afuera vienen, hermano, con muchas cosas que no son buenas. Pero en el camino Dios los va limpiando con la sana doctrina, se van enderezando y van entrando dentro de la voluntad del Señor. Pero ya estando dentro, ya llevando tiempo en la iglesia y llamándose hermano, fueren fornicarios o ávaros, ¿nos damos cuenta? O idólatras, o maldicientes, o borrachos, o ladrón, con el tal dice la palabra del Señor que aún comáis. Tenemos que guardar nuestro corazón. Hay una predicación muy bonita y muy exhortante de las que dio Chuy Olivares ahora que estuvo lo de la pandemia el año pasado, hermano, y hablaba acerca de tomar tu sana distancia, ¿no? Y cuántos de nosotros, algunas cosas nos pegaron y otras cosas dijimos, no, pues sí, me tengo que guardar, ¿no? Porque a veces andamos bien descarrilados, hermano, murmurando, teniendo envidia por el hermano, por la hermana, y teniendo cosas que no debemos de ya nosotros practicar ni tener en nuestra mente. Y nosotros nos tenemos que limpiar. Y esa predicación a mí me gustó mucho. Y muchos de nosotros tuvimos que tomar decisiones de decir, ya en esta mesa no me vuelvo a sentar por lo menos un buen rato, hasta que se enderece, ¿no? Y orar por los hermanos también. Amén. Y luego entre más hermanos, más grande la iglesia, pues más grande se hace el asunto, ¿no? Pues yo me imagino una iglesia de ¿qué? De más de 2,000 personas ahí con el pastor Chuy. Imagínate cómo batallan con esto. Nosotros aquí somos poquitos. Y aquí nos damos, hermanos, unos a otros. Entonces nosotros no tenemos que andar en cosas de la carne, porque aquí dice la palabra del Señor, ni aún comáis con ellos. ¿Qué tan delicado es? ¿Por qué, hermano? Porque pueden venir personas que ya llevando tiempo en la iglesia, pueden traer falsas doctrinas, pueden incitarte a una rebelión contra tu pastor. Pueden incitarte a que si tú amas a tu hermana, de repente te meten un chisme y ya al rato ya la odias. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero ya en algún momento se hablará más de ese tema. Porque a los que están fuera, dice la palabra de Dios, aquí dice Pablo, Dios los va a juzgar a los que están afuera. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Aquí nos está diciendo la carta de Pablo. Fíjate, juzgar, hermanos, cuando habla la palabra juzgar aquí, dice que es propiamente de una palabra griega que es crino. En el original viene de la palabra griega crino, que quiere distinguir, que hagamos distinción. Dice que es tomar una decisión mental o judicialmente, ya sea por implicación, tratar el tema, que también tiene que ver con la palabra condenar, hermanos. Nos damos cuenta qué tan fuerte es esta palabra cuando dice juzgar. Y ahorita vamos a ver quiénes son los encargados de juzgar este tipo de situaciones. Dice que también es castigar, ¿no? Ahí vemos las disciplinas que de repente se ponen en las congregaciones. Dice que es pleito, que tiene que ver con una pelea sana, pero estar como cuando vas a un juzgado, ¿no? Y hay un pleito judicial.
porque uno está defendiendo su causa y el otro está defendiendo la suya, y el juez es el que está en medio, y vemos partes que están ahí tratando de llevar a un orden, a ver quién tiene la razón de los dos. Y es un pleito que se arma ahí con abogados y todo lo que conlleva un juzgado. Resolver, dice que también es acordar, como llegar a un acuerdo, condenar, decidir, determinar. Dice que es hacer justicia, y también tiene que ver con un juez, con un juicio y con juzgar, esta palabra de crino. Cuando nos habla aquí en esta carta de Pablo, cuando dice juzgar, cuando tenemos que juzgar. Dice que juzgar en el diccionario regular, hermano, dice que quiere decir deliberar. Un juez, un tribunal, o quien tiene la autoridad para el caso. En este caso, por ejemplo, ¿quién tiene la autoridad para juzgar a otros? Las autoridades de la congregación. O sea, si las autoridades de la congregación se dan cuenta que un hermano está en desorden, está en adulterio, anda emborrachándose, ellos son los encargados de juzgarlo y determinar qué es lo que se va a hacer con ese hermano. Si se dice hermano y anda y no obedece, pues de alguna manera hay partes en la Biblia donde dice que por un momento se aparte de la congregación. Y ya cuando se arrepiente, otra vez regrese. O si es un servidor, ponerlo en disciplina. Pero quien va a juzgar, quien va a llevar este tipo de juicios, hermanos, son las autoridades de la iglesia. De un pastor, ¿quién es? Un concilio, un grupo de pastores. De un congregante, ¿quién es? El pastor y los líderes, las mesas directivas de las congregaciones. ¿Nos damos cuenta? Dice que dice aquí en Salmos 1:1, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, dice la palabra del Señor, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, hermanos. Entonces aquí vamos en Salmo. Entonces esta parte, hermanos, tiene que ver con no participemos con las obras de las tinieblas. Lo que ellos practican allá afuera, lo que practique tu familia, que es inconversa, hermano, tú trata de hacer lo contrario. Caminemos de acuerdo a la palabra del Señor. Cuando nosotros caminamos en contracorriente de cómo camina la familia, de cómo camina el mundo, los compañeros de trabajo, nosotros estamos siendo luz, hermano. ¿Te das cuenta? Cuando hay una persona a nuestro lado que es esclava del alcohol, y a lo mejor tú no hables, tú no estás predicando, pero cuando ve cómo te comportas, hermano, cuando ve cómo te mueves, las decisiones que tomas, cuando ve que todo a tu alrededor hay algo diferente, en ese momento, hermano, estás destellando el brillo de Cristo. ¿Qué es lo que quiere decir luz? Brillo. Tenemos que brillar, pero a la manera de Dios, y a la manera de Dios es sujetándonos a su palabra. ¿Para qué? Para que ese brillo salga de dentro de nosotros, y cuando esa persona te ve, le entra una curiosidad, hermanos. Y cuando tú le empiezas a platicar, le compartes tu vida cotidiana, lo que tú haces. Yo me acuerdo que estuve por un año, casi un año y medio, con un compañero de trabajo, cuando recién llegué a Utah. Yo me acuerdo que yo entré de ayudante con él, pegando azulejo, y luego a veces nos mandaban lejos, nosotros vivíamos en West Valley, y nos mandaban hasta Heber, una hora y piquillo de camino. Luego a veces salía la plática, hermano, me preguntaba, ¿qué hacen los domingos? Y de ahí, hermano, no, pues los domingos me levanto temprano, me voy a la iglesia y todo. Tú vas a la iglesia, sí, y empiezas a platicar. Y cuando yo menos pensaba, hermano, ya estaba compartiéndole historias de Sansón, historias del pueblo de Israel, y me preguntaba, yo lo veía que me ponía atención. Tardó un buen rato todavía, como unos 8 meses, y me di cuenta, hermanos, que todo eso se iba quedando en su corazón, sin yo forzar la situación. ¿Te das cuenta? Nomás con el hecho de tú comportarte de acuerdo a como dice la palabra de Dios, lo más que puedas. No somos perfectos, pero lo más que se pueda, hermanos, meternos más. Y en esta parte que dice que no seamos parte de las obras de las tinieblas. Ellos hablaban de alcohol, hablaban de cigarro, hablaban de irse de parranda, hablaban de irse al billar, pero se iban a los lugares donde había mujeres desnudas. Le decían a la esposa, vamos a ir a jugar billar, igual, pues sí, era billar, pero también platicaban entre ellos que había también esos desnudos y todo el rollo, con el entretenimiento para ellos, aquí en Utah, que supuestamente es prohibido, ¿no? Pero ahí están, clandestinamente ahí trabajan. Entonces, nos damos cuenta, ellos platicaban de sus acciones de las tinieblas. Cuando yo tenía oportunidad y él se acercaba conmigo y empezábamos a platicábamos de cosas que nosotros hacemos cotidianamente, hermanos. Y cuando ven, por ejemplo, en este caso, cuando tú eres casado y ven que tu esposa es feliz, ven que tus hijos están caminando bien,
Y todo eso les llama la atención. Y yo me acuerdo que cuando pasó el tiempo, hermanos, como a los 8 meses aproximadamente, él llegó, o como un día como hoy, lo invité a la iglesia, llegó y se sentó hasta enfrente. Y el primer día que llegó, hermanos, el primer día Dios tocó su corazón. El primer día que él pisó una iglesia, gracias al Señor, pudo Dios hacer ese nuevo nacimiento en él. No solamente se quedó en una visita esporádica, como a veces invitamos a alguien y viene y, oh, sí me gustó, pero luego te vuelvo a acompañar y se va. No, gracias al Señor, hermanos, esta persona, el primer día que llegó a la congregación, ese primer día recibió el nuevo nacimiento de Dios. Yo lo vi totalmente diferente, hermanos. Esa persona estaba estaba totalmente amargado, hermanos. Él sufrió desde niño el desprecio de su padre, sufrió una niñez tremenda, hermanos. Vio una vez, dice, me platicaba una historia que lo quebró completamente y lo amargó contra su familia, contra su papá, de que un día llegó su papá a México y él era un niño como de 9 años, 8 o 9 años. Y él me contaba que dice que le dijeron a su esposa, tu esposa ya anda aquí en el pueblo. Y ella se arregló. Y él bien contento, ¿no? Y dicen que de cuando la fue a ver la esposa, hermanos, la mamá de este muchacho, él andaba con otra mujer en el pueblo que se había llevado de aquí de Estados Unidos y que nadie sabía que tenía otra pareja aquí. Cuando él vio regresar a su mamá a su casa y verla, cómo se puso a llorar y se metió en depresiones, hermano, eso a él lo quebró desde niño. Le hizo una quebradura tremenda en su corazón, hermano, que desde entonces no quería saber nada de su padre. Y él llega acá a Estados Unidos y su padre, viviendo en otro estado, no lo veía, hermanos. Hablaba maldiciones de su padre. Pues yo le doy gracias a Dios, hermano, que desde el primer día que él recibió ese nuevo nacimiento, no pasaron 2 o 3 días cuando ya estaba haciendo las paces con su padre, le decía que lo amaba, que lo quería, pero fue producto de qué, de ese nuevo nacimiento en su corazón, hermano. ¿Nos damos cuenta? Cada uno de nosotros, hermano, de una manera o de otra impactamos a los de allá afuera, pero tenemos que tener cuidado cómo caminamos, lo que expresamos, qué vemos, hacia dónde vamos, qué lugares visitamos. ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo tenemos a nuestras familias? Eso, hermanos, cuando nuestras acciones, cuando caminamos de acuerdo a la palabra del Señor y que somos, eso nos hace luz, nos hace brillar, hermanos, nuestras acciones, caminar unas vidas piadosas. En la antigüedad muchos se convirtieron por el testimonio de cristianos que murieron valientemente en los coliseos romanos, hermano. Jueces que estaban ahí como testigos y enjuiciando cristianos y niega a Jesús y niega tu fe, y decían, no, primeramente prefiero morir antes que negar a Jesús. Jesús es mi Salvador. Y veían ellos, algunos veían cómo eran llevados a la horca, eran llevados a lugares donde los atormentaban, y ya si al último decían que no, ya los mataban. Pues muchos que los estaban mirando y veían esa fe, hermanos, en ellos, eso era luz. En el momento pareciera tinieblas para muchos. Oh, pobre hombre, así como veían a Jesús en la cruz, no, pobre hombre, que se salve, como andaba predicando. Para muchos era oscuridad, pero para los nacidos de nuevo, hermano, todo eso es luz. Y entonces estos hombres en la antigüedad, hermano, brillaban, y muchos se impactaban por ese testimonio y eran convertidos. A rato los veías también ahí metidos en la fila, amando a Dios, porque se convertían por el testimonio de las personas. Cuando nosotros caminamos de acuerdo a la palabra del Señor, hermano, brillamos. Y entonces ellos no nos buscan a nosotros, buscan lo que tenemos nosotros. ¿Nos damos cuenta? Así como decían en la semana de Chuy Olivares, mucha gente no busca a Chuy Olivares, no, busca la doctrina que él se ha comprometido a predicar sanamente. Eso es lo que buscan. ¿Nos damos cuenta? La doctrina que se predica en casa de oración, eso es lo que busca la gente. La doctrina que predicamos, la doctrina que nosotros vivimos. Entonces, hermano, debemos de andar como hijos de luz, y date cuenta que todo, desde el momento en que te dices cristiano, hijo de Dios, tú tienes que tener un cambio en tu vida, porque todo lo que tú hagas va a venir a afectar a los que te rodean, para bien, hermanos, o para mal. Porque este hombre, antes de que llegara a la iglesia, me decía que tenía primos en su pueblo y amigos que supuestamente iban a predicar a otros pueblos. Andaban con ellos en su pueblo tomando y decían, ahorita vengo, dice, voy por unas ofrendas. Y se iba cristiano a otras iglesias de otros pueblos y venía 2 o 3 días, regresaba, y ahí regresaba con dinero para seguir tomando con sus primos. ¿Qué luz es esa, hermano? Cuando él me platicó eso, me dice, yo por eso no quería saber nada del cristianismo, yo lo veía que como era. Y tú dices, wow, ¿te das cuenta? Podemos dar un testimonio
de tinieblas como dar un testimonio de luz. Afectar a otros para que conozcan a Cristo o afectar a otros para que se aparten de Dios y se vacunen contra el cristianismo. ¿Nos damos cuenta? Entonces ya vimos 2 puntos, que es invitando a Dios para andar como hijos de luz, no participando de las obras de las tinieblas, viviendo en amor con Cristo. Y ahorita vamos a ver el otro, que es andando cautelosamente, hermanos. La importancia que tiene que nosotros andemos cautelosamente en el mundo. Dice Matthew Henry, dice acerca de este punto, hermanos, un comentario. Dice que otro remedio contra el pecado es el cuidado o la cautela, siendo imposible mantener de otro modo la pureza de corazón y vida. El tiempo es un talento que Dios nos ha dado y se malgasta y se pierde cuando no se usa conforme a la intención. Si hasta ahora hemos desperdiciado el tiempo, debemos doblar nuestra diligencia para el futuro. Supone caminar cautelosamente como alguien que se mueve por un terreno lleno de plantas espinosas. Estamos en un mundo, hermano, que está minado. Está minado, hermanos. Tenemos que tener mucho cuidado. La palabra de Dios es luz a nuestros pies. Si yo en este momento, aquí este lugar se oscurece completamente, y yo nunca he visto este lugar como está, ahorita ya en mi mente yo digo, pues aquí está el pasillo en los extremos y ya rápido llego a la entrada, ¿no? Pero si yo no he visto este lugar y me pasan aquí con una venda en los ojos y apagan todas las luces y hay una oscuridad intensa que no se deja ver nada, yo a la primera me voy a ir y me voy a ir a tropezar contra las sillas. Voy a ir y voy a tropezar contra el celular. A uno de ustedes y más les pegaré, ¿nos damos cuenta? Pero si yo traigo una lámpara en mi mano, hermanos, y yo la enciendo, la luz que refleja esa lámpara, hermanos, que emite, me va a decir dónde está el pasillo, dónde puedo pasar, dónde no puedo tropezar, dónde no le puedo pegar a alguien. ¿Nos damos cuenta? Este mundo, hermano, está en tinieblas, está en oscuridad. Y la palabra del Señor es la luz que nos da para nosotros poder caminar sin tropezar, para aprender a tomar buenas decisiones. Más que nada para tomar buenas decisiones, porque todo el día, hermano, durante todos los días de nuestra vida tomamos decisiones y tenemos que aprender qué decisión voy a tomar en cierta situación. De acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al consejo de mi compañero de trabajo o de acuerdo a mi propio corazón. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? Y aquí nos habla de esto en Efesios 5:15, ahí lo vamos a leer. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. En el 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días, ¿qué dice? Son malos, hermano. ¿Estamos viendo días malos, sí o no? Estamos viendo días muy malos, hermano, donde la apostasía completamente ha crecido, hermanos. Ya llegas a una iglesia y ya tienes que detectar bien qué tipo de doctrina está predicando. Porque ya ni los pastores que en los tiempos anteriores todavía ¿qué será? Pues los que están más antaños, del 60 por ahí, yo creo el 70, buenos pastores que en este tiempo ahorita ya son personas ancianas, predicando la sana doctrina, aquí en México, en varios lugares. Pero en estos tiempos, hermanos, tú te metes a una iglesia y, de verdad, en serio, hermanos, una de falsas doctrinas que están predicando. Y si nosotros no tenemos ese discernimiento y el conocimiento de la palabra del Señor, no las detectamos. Y aunque seas hijo de Dios, ahí vas a estar también, decretando, declarando, ahí vas a estar peleándote ordenándole a Dios que haga las cosas que quieres, al Espíritu Santo. Sánalo ahora, ya le dan órdenes al Espíritu Santo, y haciendo cosas que no son bíblicas. ¿Nos damos cuenta? Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, siendo diligentes, teniendo mucho cuidado en todo, hermanos. Y no solamente en las congregaciones, en el mundo, hermanos. Todo lo que están enseñando en las escuelas, todas esas grupos que se están levantando, feminismo, el machismo siempre ha existido, lo que es el aborto, leyes que se están, todo eso, hermano, el mundo es un mundo ya minado, donde el pastor muchas veces tiene que tener cuidado a veces de qué dice desde el púlpito, porque si hablas en contra de los LGBTQ, hermanos, se enojan y al rato ya te están haciendo marchas acá afuera. Y nosotros sabemos lo que dice Dios acerca de la homosexualidad y del lesbianismo, del feminismo, de todo eso, hermano. Que todo eso surge de las tinieblas del mundo. Pero el mundo está minado, hermanos. Hay que tener mucho cuidado por dónde caminar. Ver qué le están enseñando a tus hijos en las escuelas. ¿Qué tienen de compañeros? Que no los vayan a llevárselos, enseñarles acerca de esto. Enseñarles acerca de que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, de quién se tiene que guardar, y muchas cosas, hermano.
Dice, por tanto, no seáis insensatos, dice la palabra del Señor, sigue diciendo aquí en Efesios 5, 15, 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y bueno, insensatos, hermano, cuando lo sacamos insensato, hermano, de lo que es del griego, del original, cuando Jesús les decía, cuando hablaba acerca de esa parte de cuando el que construye sobre la arena y sobre la roca, que decía, y al insensato, o sea, que no tiene entendimiento, construyó sobre la arena. Fíjese cómo se maneja esta palabra de insensato. Hay una palabra que es fuerte, que viene de una palabra afrón, que es del griego, y esta palabra cuando la traduces, hermano, fíjate lo primero que quiere decir: estúpido, por implicación, ignorante, específicamente, egoísta, prácticamente, imprudente, o moralmente incrédulo. Dice que es una persona que es indocta, que es insensato, dice que también es loco o necio. Nos damos cuenta cuando Jesús, hermano, les decía a los fariseos y a quien él dirigía estas palabras de insensato, lo que les estaba diciendo, hermanos. ¿Nos damos cuenta? La reprensión tan grande que lanzaba Jesús para que nosotros entendamos que la persona que decide caminar fuera de la voluntad de Dios, agrediendo las escrituras, hermano, está actuando en estupidez, en ignorancia, está actuando en imprudencia, está actuando está siendo indocto por no conocer la palabra de Dios. ¿Qué es indocto? Es no conocer la palabra de Dios. Está siendo insensato, que es la palabra que sacamos, la definición, pero dice que también está actuando con locura y que aparte de eso es necio o necia la palabra. ¿Nos damos cuenta? Entonces, cuando nosotros, hermano, nosotros nos tenemos que aplicar a la palabra del Señor, porque mismo la palabra nos está diciendo y nos está dando un buen jalón para cómo no caminar. Pero la otra parte que nos dice que por tanto no seáis. Fíjate, aquí cuando lo pasamos al versículo dice, por tanto no seamos, no sean estúpidos, no sean ignorantes, no sean egotistas, no sean imprudentes, no sean indoctos, no seamos insensatos, no seamos locos y no seamos necios. Eso es lo que quiere decir cuando lo leemos en el original. Si tú lees esta parte en el griego, sabes leer griego y lo lees, así lo vas a leer tal cual. ¿Nos damos cuenta? ¿Es fuerte, hermanos? Claro que es fuerte. A mí si alguien me dice así, es fuerte. Pero me quedan dos cosas por hacer. ¿Qué? O sujetarme y decirle, Señor, perdóname, Dios, porque he hecho cosas en estupidez, en insensatez, en locura, que muchos de nosotros ya en nuestro largo caminar de cristianos hemos cometido muchas locuras, hemos hecho muchas estupideces, como dice aquí en el original, que nos han llevado y nos han aislado de la presencia de Dios. ¿Nos damos cuenta? Pero el Señor, la palabra de Dios, nos está animando a que nosotros no seamos insensatos, sino que seamos entendidos en la palabra del Señor, de cuál sea la buena voluntad del Señor. Y dice en otras partes de la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos estemos santificando día con día nosotros, cada uno de nosotros. ¿Damos cuenta? Y vamos a leer lo que es la otra palabra que dice, cuando dice que entendidos, la palabra viene de una palabra griega que es sumiemi, que quiere decir comprender, tiene que ver con la comprensión de cada uno de nosotros mentalmente. Dice que es por implicación actuar devotamente, ¿okay? Todo el tiempo, devotamente, entendido y juicioso. Todo lo que hagamos, cada decisión, hermano, debe de entrar dentro de este parámetro. Ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Si estás buscando con quién casarte, bueno, escudriña las escrituras a ver qué te dice la palabra del Señor, del varón que puedes escoger para tu vida, tú como jovencita, o tú como varón, a qué mujer puedes escoger, qué características debe de tener, ¿no? Y no actuemos insensatamente, hermanos, tomando decisiones nada más a lo loco, como dice aquí, tomando decisiones a lo loco. ¿Con quién me debo de juntar? ¿A qué estás juntando? Yo he tenido compañeros de trabajo, no paran de hablar groserías, malas palabras, hermano, y muchos de ellos se congregan en iglesias. Muchos de ellos van a iglesias, hermano, y tienen muchos problemas de lujuria, tienen muchos problemas de avaricia, hablan muchas malas palabras, chistes rojos, no tienen bien a sus familias. Hermano, es triste ver eso. ¿Por qué, hermano? Porque actúan locamente, porque no saben y no se dan a la tarea de ver cuál es la voluntad de Dios. Y cada decisión que toman es a lo loco nada más.
Llegan a la iglesia, se sientan, escuchan el sermón que entra por un oído, por el otro, son oidores olvidadizos y se van a su casa a vivir una vida normal, carnal, y vuelven a regresar el otro domingo, porque hasta domingueros son. Entre semana no los ves para nada en la semana en la iglesia. ¿Nos damos cuenta? Entonces tenemos que tener cuidado en eso, y este punto es lo que es andando cautelosamente, hermanos. ¿Ok? Ya el 5 para terminar, hermano, rápido, dice, cuando nos llenamos también del Espíritu Santo. ¿Cuándo somos luz, hermano? Cuando nos llenamos también del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18, ya vamos a terminar. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. En el 19 dice, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En el 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Dice que no nos embriaguemos con vino, no nos embriaguemos con aquello que nos hace salirnos de nuestros 5 sentidos y nos embrutece y nos aparta, ¿no? Y ya una vez uno apartado, hermano, embriagado, empieza a tomar unas decisiones que, ¿para qué te cuento, hermanos? A mí me sacaron de la jugada por una embriaguez de un día, hermanos, me sacaron de la jugada 1 año. Porque después vinieron la sensación de la droga y vinieron muchas cosas, y cuando me di cuenta me apartó, y ese viento, hermanos, me trajo hasta Estados Unidos, que es el tiempo que llevo aquí. Y le doy gracias a Dios que solo fue 1 año y que me arrepentí, le pedí perdón al Señor, y Dios restauró mi vida, y ya tengo más de 15 años que gracias al Señor logré salir otra vez de todo eso. Dios me sanó otra vez y me perdonó. Pero embriagados empezamos a tomar decisiones que no son correctas, hermano. Decisiones que ya embrutecido uno con el alcohol, olvídate. Pero en Dios hay esperanza, hermanos. ¿Ok? Todos los días se renuevan las misericordias de Dios. Cada mañana, hermanos. Cada día. Dios es un Dios de oportunidades. Si tú has venido fallando, si en tu corazón tú has venido tomando malas decisiones, si no has venido siendo luz, por ejemplo, si no hemos venido imitando a Dios, por ejemplo, si no estamos viviendo en amor con otros, si hemos estado participando de las obras de las tinieblas, y si nosotros no hemos andado cautelosamente y no estamos llenos, cada día procuramos llenarnos del Espíritu Santo, hermanos, de verdad, en serio, el Señor tiene misericordia y nos tenemos que arrepentir cada día. Si no hemos hecho ninguna de estas cosas, yo creo que es el momento que le digas al Señor, Señor, perdóname, Dios, porque de acuerdo a lo que dice tu palabra en Efesios, yo no he caminado correctamente, Señor. Al contrario, he sido necio, he sido necia. Y de verdad, en serio, eso es lo que Dios quiere con nosotros, es que nos arrepintamos. Por eso nos dejó la palabra del Señor, para que nosotros nos corrijamos. En el tiempo verbal, dice aquí en un comentario, el tiempo verbal de ser llenos, en griego deja claro que esa condición no termina con una sola experiencia. Dice, sino que se mantiene siendo continuamente llenos del Espíritu, como se manda aquí. Procuremos entonces, por medio de la oración ferviente, ser llenos del Espíritu y evitemos todo lo que pueda contristar al Consolador, que es el Espíritu Santo. Primera de Corintios, ya para terminar, 14:26, dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación, cuando habla del Espíritu Santo, sin desorden. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie para orar al Señor. Y vamos a darle gracias al Señor por su palabra, hermanos. Algunas veces el Señor nos da un jalón, otras veces nos viene y nos acurruca, nos apapacha en otros tiempos, otras veces nos fortalece, hermanos. Pero aún la corrección de parte de Dios, hermano, cuando nosotros no andamos bien y nos damos cuenta por las Escrituras que estoy caminando mal, hermano, hay una esperanza. Hay una esperanza en Dios. Mientras estamos vivos, cada uno de nosotros tenemos esa esperanza en Dios. Una vez, hermano, muertos, olvídate, ya no hay esperanza. Pero mientras estamos vivos, todo el tiempo, la gracia de Cristo está ahí. Ahora, hay que enderezar nuestras vidas. Poco a poco, un día a la vez, hermanos, cada día. Si no hemos venido caminando en luz, no hemos venido reflejando esa luz hacia los demás, hoy es el día, hermanos, para que tú puedas ponerte a cuenta con Cristo.
y que Cristo te sane, te limpie. Dios puede romper todas esas cadenas, hermano, que podamos traer, cadenas de ambición hacia lo material, cadenas por ejemplo, de pornografía, cadenas de vicios, alcoholismo, de todo lo que podamos tener en nuestras vidas. Todo aquello que nos está esclavizando hoy, Cristo tiene el poder para romperlo completamente. Y para eso es su palabra, porque su palabra nos alumbra, hermanos. Y cuando se nos predica, es la luz de Cristo que viene a sacar toda la podredumbre que podamos estar viviendo entre semana en nuestras vidas. Y nos damos cuenta que no estamos siendo como Cristo. Nos damos cuenta que no estamos caminando como Dios. Y allí es cuando Dios te dice, arrepiéntete de tus pecados. Y ahí es cuando Dios quiere venir a cortar. Pero Él necesita que tú seas el que le pida perdón. Él ya hizo lo más difícil, que fue su vida en la cruz del Calvario. A nosotros nos toca hacer lo más fácil, hermano. Solo levantar nuestras manos y decirle, Señor, perdóname, Señor, porque no he caminado en luz, no he caminado de acuerdo a tu palabra, y he sido oscuridad, hermano, en medio de mi familia, donde yo me desarrollo, Señor, con mis actitudes, con mis acciones, con todo lo que yo he hecho. Ahí con tus ojos cerrados, hermano, pon este tiempo en las manos de Cristo. Tú sabes cómo has caminado, tú sabes cómo has vivido en tu vida. Pon tu vida delante del Señor en esta hora y dile, Señor, aquí está mi corazón, Señor, aquí está mi vida. Tú sabes cómo yo he caminado, tú sabes las decisiones que yo he tomado, Señor. Y si has tomado malas decisiones, si has caminado en oscuridad más que en luz, pídele perdón al Señor. Dile, perdóname, Dios. Perdóname, Padre mío, por las malas decisiones que he tomado, Señor. Perdóname, Rey de Gloria, Señor, por no caminar de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad, Señor. Perdóname por no ser luz en medio de esta oscuridad, Señor. Perdóname porque no he guiado a otros hacia tu presencia, Señor, con mi diario vivir, con mi forma de actuar, Señor, con mis decisiones que tomo, Señor. Perdóname, Señor. Quiero ser luz, Señor. Quiero ser luz desde ahora en adelante, Señor. Quiero reflejar tu vida, Señor, hacia otros. Quiero reflejar esa luz hacia aquel que vive en oscuridad, Señor. Que aquel que vive atado al alcoholismo pueda darse cuenta que hay esperanza en ti, Señor, porque a mí me sacaste del alcoholismo y lo que hiciste en mí lo puedes hacer también en él. Que aquella que ha sacado de la pornografía, aquel que ha sacado del adulterio, puedan darse cuenta que en ti hay esperanza a través de la luz que tú reflejas en mí. Tu palabra dice, Señor, que somos como cartas abiertas hacia los demás, escritas no con tinta, Dios, sino con sangre, Señor. Y cada una de las acciones que nosotros hacemos, Padre Dios, van a reflejar lo que hay en nuestro corazón, Señor. Allí en tu lugar, dile, Señor, yo quiero ser luz en medio de esta oscuridad, Dios, en medio de estos tiempos peligrosos, en medio de tanta apostasía, Señor, en medio de tanta oscuridad, Dios, tantas guerras que se están viviendo, en medio de las pestes como las pandemias, Señor, en medio de todo esto que lo único que nos dice es que tú ya estás pronto por venir, Señor. Tú ya estás a la puerta para mandar por nosotros, Señor. Aquel día cuando estaremos ya en tu presencia, Señor, donde ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor, Señor, donde ya estaremos sanos completamente, Padre eterno, Dios. Ahí en tu lugar, dile al Señor, Señor, yo quiero ser luz, Señor, en medio de la oscuridad, Señor. Enséñame cada día a caminar, Señor. Ya te arrepentiste de tus pecados, de lo que has hecho. Dile al Señor que tenga misericordia. Dile, Señor, aquí está mi vida, Señor. Aquí está mi corazón, Padre mío. Esta palabra era para mí, Señor. Tú me trajiste, me levantaste esta mañana, Dios, me trajiste a este lugar para escuchar esta palabra, Señor. Porque si nosotros decidimos vivir en luz, dice la palabra del Señor, que todo lo que sembramos cosechamos. Si nosotros sembramos para la carne, de la carne cosecharemos muerte. Pero si sembramos para el Espíritu, del Espíritu cosecharemos vida. Vida en abundancia, vida eterna en la presencia del Señor. Que aunque estamos en este mundo donde sufrimos cada día las calamidades que están pasando, las dificultades, las pruebas, las enfermedades, pero nosotros, Cristo está con nosotros y nos va llevando por este sendero hasta un día poder estar en su presencia. Señor, aquí están nuestras vidas, Señor, aquí está nuestro corazón, Dios. Gracias por tu palabra, Padre eterno, Dios, porque nos limpia, nos lava, nos enseña cómo caminar en medio de este mundo, Señor.
Gracias porque un día estaremos en tu presencia, Señor. En tus manos ponemos cada uno de nuestros hermanos, Señor, rogándote, Señor, que tú hagas la obra en sus vidas, Señor, que sus corazones sean transformados. Si aquí hay alguien que no te conoce, en el nombre poderoso de Jesús, te rogamos que tú transformes su corazón, Señor, que le des ese nuevo nacimiento, Padre Dios, ese nuevo nacer, Padre bendito, del que habla tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ten misericordia, Padre mío, Señor, porque tu palabra dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, Señor, pero el que es espiritual, Señor, todo lo escudriña, todo lo mira, Señor. Necesitamos tu Espíritu Santo. Si aquí hay alguien que no te conoce, en el nombre de Jesús te rogamos que le des ese nuevo nacimiento, Señor. Ten misericordia, Padre eterno, porque es tu Espíritu el que nos lleva, Señor. Oh, Rey de gloria, ten misericordia de nuestras vidas. Si hay hermanos, Señor, que han estado viviendo, Dios, caídamente, Dios, en oscuridad, Dios, que han estado practicando cosas que no son correctas, en el nombre de Jesús ponemos en tus manos que les perdone, Señor. Intercedemos por cada uno de ellos, Señor. Perdona sus vidas. Perdona, Dios, cada una de las acciones que hayan cometido delante de ti, Señor, y restáuralos, purifícalos en esta hora por el poder de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, ten misericordia. Y hay hermanos que han sido fieles, hay hermanos que han seguido adelante, que pese a las circunstancias han estado caminando bien, han estado luchando, guerreando. En el nombre de Jesús, fortalécelos más, Señor. En el nombre de Jesús, que tu paz no falte en sus corazones, Señor. Dios, confirma, Señor, estamos haciendo lo correcto, Señor. Y cada uno de nosotros como congregación nos ponemos en tus manos, Rey de gloria, Señor, rogándote, Señor, que tú hagas la obra en nuestros corazones, haz la obra en nuestras vidas, mi Señor. Que sea tu Espíritu Santo que se mueva en nosotros en nuestro diario vivir, Señor. Que cada día tengamos esa sabiduría tuya, Señor, para tomar decisiones, Señor, para aprender a caminar, Dios, en este mundo, Dios, lleno, Señor, de espinas, Señor, por caminos pedregosos, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Padre mío, ayúdanos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe cada día, Señor. Ten misericordia, Padre eterno, Señor. Muchas gracias, Señor, gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias porque nos has mostrado, Señor, la importancia de tu palabra, Señor, la importancia de la oración, Señor, la importancia, Rey de gloria, de la comunión que hay entre nosotros, pero también la importancia que tiene el caminar como hijos tuyos, como hijos de luz alumbrando, Señor. Somos llamados a ser la luz del mundo, Dios, y la sal que le da sabor, Dios, a este mundo, Señor. Muchas gracias, Padre eterno, por tu misericordia, Dios. Gracias por lo que haces, Señor, y por lo que vas a hacer, Señor. Alabado sea tu nombre, Jehová de los ejércitos, Dios. Gracias, Padre eterno, Señor Jesús, Dios. Amén, Dios bendito, Señor. Amén, Señor Jesucristo, Dios. Amén, Señor Jesús. Amén, Dios. Vamos a aplaudir a Dios, hermanos, que Dios les bendiga.